bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Como cada semana agradecemos su sintonía. A cada segundo nos llegan las noticias, las imágenes, los videos, las cifras de caídos sobre la ofensiva emprendida por Israel contra Palestina, denominada borde protector o margen de protección, una guerra en la que hay una clara desventaja bélica de Palestina. Como cada semana llegamos a ustedes gracias a la señal de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la señal de internet por envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y por supuesto al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. A inicios de julio comenzó la ofensiva del gobierno de Israel contra Palestina bajo el argumento de que tienen derecho a defenderse de los ataques del grupo insurgente Hamás. ¿Se trata de solo una defensa? Veamos un video que resume los acontecimientos en Medio Oriente. El conflicto entre Israel y Palestina se puede decir que inició con la aprobación de la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947, que recomendaba el establecimiento de un plan de partición con unión económica y planteó la creación de un Estado árabe, Palestina, y uno judío, Israel. En ese momento la nación palestina poseía el 92% de la tierra. Tras la Guerra de los 6 días en 1967, Israel se transformó en potencia ocupante en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, con una política expansionista que ha dejado, a día de hoy, el 8% del territorio original para Palestina. La última operación armada se inició el pasado 7 de julio cuando el ejército israelí puso en marcha un nuevo operativo, esta vez llamado Borde Protector, en la Franja de Gaza. Desde el inicio del operativo, más de 2.000 palestinos han perdido la vida. El número de niños muertos supera los 200. Son más de 6.500 personas las que han resultado heridas y el número de desplazados rebasa los 250.000 personas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. Sensible ante la desproporción bélica, el pasado 17 de julio, la Asamblea Nacional aprobó con 86 votos a favor una resolución que condena enérgicamente los ataques indiscriminados del ejército de Israel contra la población civil de Palestina, que entre otros puntos hace un llamado a la comunidad internacional para tomar acciones urgentes y sancionar el genocidio. Conmina a la solidaridad con el pueblo de Palestina, exhorta a la comunidad internacional a tomar acciones urgentes para atender la grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza, denuncia el sionismo internacional que secunda las acciones de guerra de Israel, legitima la violencia contra Palestina y reconoce el 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. La resolución fue entregada por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, al embajador de Palestina en Ecuador, Hani Rewani. Bien, iniciamos este debate político con usted, asambleísta Torres. No sin antes recordarles que en este bloque tienen 2 minutos cada uno para exponer sus criterios. Empecemos marcando las posiciones en este conflicto que recrudecido ahora no es nuevo. Bueno, Salomón Ben-Ami, un sionista radicado en España, escribió hace pocos días un artículo muy sugerente en el diario El País, y él indica que esta guerra está minando la legitimidad internacional de Israel. Si bien Israel tiene derecho a defenderse de los ataques con cohetes que provienen básicamente de acciones de Hamás, una guerra asimétrica como la que se vive allá, en la que es muy difícil definir los objetivos, mina la legitimidad internacional de Israel, porque desde todo punto de vista se mira que ese gran poderío que tiene Israel es utilizado de manera desproporcionada en contra inclusive de una población civil. ¿Cuál es la solución a este gran problema? Ha fracasado cualquier salida diplomática. Los intentos de Kerry en nombre de Estados Unidos para lograr una solución al conflicto por la vía pacífica no ha tenido eco real en ninguna de las dos partes. La salida egipcia, que es otra de las soluciones que se ensaya debido a que Egipto, de una u otra manera, se encuentra en el corazón del conflicto. Claro que
los militares egipcios con una posición muy desfavorable al grupo terrorista Hamas, que ha sido calificado así tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos de Norteamérica. Por consiguiente, Israel no puede indefinidamente continuar con este tipo de acciones bélicas. Su legitimidad internacional cada día está sometida a una durísima prueba. ¿Qué dicen los israelíes? Bueno, que en función del derecho a la defensa deben prácticamente no liquidar ni eliminar a Hamas, porque a Israel no le interesa, como dice Salomón Ben Amí, convertir a Palestina en una especie de Somalia, pero sí minar de tal manera que Hamas, este grupo terrorista que coexiste con la Organización de Liberación Palestina allá en esta zona, pueda seguir llevando adelante una serie de acciones que golpean también varios sectores, especialmente civiles, en Israel. Gracias. Asambleísta Hernández, su posición frente a este conflicto. Bueno, creo que me parece importante que aquí no se pueda justificar lo que está haciendo Israel en Palestina. Los muertos ahora ya se cuentan por centenares y cada día aumentan. Y lo preocupante de eso es que más allá de lo que pueda creerse, por lo menos lo que nos dejan entrever las declaraciones del ministro de Defensa israelí es que se prepara, como él ha señalado, un ataque de fuerza monstruosa en la Franja de Gaza. Esto es realmente preocupante porque si algo ha quedado en entredicho es que la existencia o no de una comunidad internacional. Yo creo que en esto sí hay que coincidir con lo que dicen filósofos como Noam Chomsky, por ejemplo, que señala que este concepto de comunidad internacional, cuando no se puede parar la serie de ataques, sí se resulta vacío, resulta absolutamente sin fundamento. Él dice, es un truco, es una ilusión, y así parecería, porque lo que podemos ver es que día a día aumentan los ataques, que incluso se viola todo principio elemental del derecho internacional, porque no es que en la guerra no hay reglas, se podría pensar que en la guerra no hay reglas, no, en la guerra hay reglas, y lo que hemos visto es que hay ataques a hospitales, ataques incluso a instituciones educativas que fueron generadas por las propias Naciones Unidas, de tal manera que esto ha superado todos los límites y lo primero que ha demostrado es la inexistencia de una comunidad internacional. Creo que aquí además no podemos dejar de ver la absoluta responsabilidad de los Estados Unidos, de la Unión Europea, que sí, alguna vez hay tibias reacciones, hay algún pronunciamiento, pero no se establece nada contundente y es más, mientras se hacen toda esta serie de declaraciones, en el fondo se le sigue proveyendo, por ejemplo, de armas a Israel y con eso se permite que prosiga el ataque. Parece que el primer lema, el primer gran derrotado de esta guerra, ya es, no guerra, este genocidio, ya es este concepto de comunidad internacional. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, el desastre está allí, lamentablemente para todos, pero tiene que ser aprovechado para encontrar varias soluciones que deben estar debidamente reconocidos del Estado palestino y el Estado israelí, es la solución única que existe. Luego que se pase de este conflicto a la paz y luego que se aplique una especie de plan Marshall, aquel plan que se aplicó luego de que Europa fue devastada en la Segunda Guerra Mundial, para tratar de reconstruir la infraestructura física, sobre todo en la zona palestina, que ha sido completamente destruida. Hace pocos días una noticia de prensa relataba que se había bombardeado la única central eléctrica que alimentaba con energía prácticamente al 80% de la población, que va a tomar un año a los pobladores palestinos poder prácticamente arreglar esa central. Pues la infraestructura está liquidada, tienen problemas en el abastecimiento de agua potable. Por lo tanto, de este desastre debe aparecer una solución y creo que va a llegar. Pero ahora bien, ¿cuánta responsabilidad tiene Hamas en este conflicto? Bueno, Hamas tiene indudablemente responsabilidad. Porque, ¿qué tenemos en el mundo palestino? Tenemos a la Organización de Liberación Palestina con Mahmoud Abbas, que es el presidente, que ha sido bastante moderado. Y el grupo Hamas, que es un grupo terrorista, bélico, ha tenido el presidente de la OLP, Mahmoud Abbas, que de alguna manera ser tolerante con Hamas para conservar la legitimidad.
Pero no es que en Palestina solamente hay un grupo terrorista como Hamas gobernando con el voto popular desde el año 2007. También existe la Organización de Liberación Palestina, que antes estuvo dirigida por Yasser Arafat, que es un tanto más moderada. Al final, creo yo, que sí vamos a tener una solución. Hamas no va a desaparecer, no le interesa a Israel que desaparezca, pero sí debe llegar finalmente a un acuerdo para gobernar en el un lado los palestinos, con Hamas, con la OLP, y en el otro lado los israelíes. Gracias. Asambleísta Hernández, sobre este mismo tema, respecto a esta responsabilidad que tendría Hamas en el conflicto, con tantos muertos de su lado, ¿no estarían acaso obligados a un cese al fuego? A ver, pero creo que hay que circunscribir lo que pasa en Palestina y lo que pasa con Hamas en la situación también del conflicto y de lo que ha sido Palestina. Desde 1947, efectivamente, las Naciones Unidas no ha sido capaz de que se cumpla una resolución que en el mismo acto que reconocía la posibilidad de un Estado de Israel, al mismo tiempo señalaba que debe existir un Estado palestino y que la ciudad de Jerusalén tiene que tener un estatuto internacional. Esto está desde 1947 y de manera sistemática, una a una, se han ido violentando las resoluciones y no se ha podido cumplir. De tal forma que, por ejemplo, ahora mirar la actuación de Hamas sin justificar las acciones que se puedan realizar de parte de este grupo, pero sin mirar, por ejemplo, la situación que vive la Franja de Gaza, en la que no se permite la entrada y la salida de las personas, en la que hay actos ilegales por parte del Estado de Israel, como por ejemplo permitir una detención que llaman administrativa, por la cual una persona palestina puede estar hasta 2 años encarcelada. Eso no tiene ninguna, pero ninguna explicación. O esta prohibición prácticamente de que los palestinos menores de 35 años y las mujeres palestinas menores de 25, así sean casadas con una persona de Israel, puedan entrar o salir del propio Estado de Israel y de la Franja de Gaza. Es absolutamente inconcebible. De tal manera que hay que mirar y hay que circunscribir que aquí lo que se ha venido haciendo es permanentemente desoyendo las resoluciones que existen por parte de Naciones Unidas, y también hay una política de ocupación, no solo ahora con la creación, cuando se creó el Estado palestino. Posteriormente, después se ocupó el 70% ya con la creación en 1948 del Estado. En 1967, después de la Guerra de los 6 días, se ocupó prácticamente el total del territorio que era Palestina. Esta es imposible y el mundo no puede permanecer complaciente frente a esta realidad. Gracias, asambleísta. Amigos, tiempo de una breve pausa aquí en Tesis y Antítesis. Quédense en sus asientos, no se vayan, enseguida continuamos con más de este debate político. Estamos de regreso, amigos, con más de Tesis y Antítesis. El tema de hoy, la operación militar israelí Borde Protector. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca, y también nos pueden seguir por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. A continuación les compartimos un video con las opiniones de los ciudadanos frente a este conflicto armado entre Israel y Palestina. Creo que es importante que la gente haga conciencia de que un pueblo no puede ser aniquilado impunemente. El pueblo palestino tiene derecho a una tierra, tiene derecho a una vida, tiene derecho a que sus hijos, a que sus familias puedan tener un futuro. No podemos ser cómplices con el silencio, por lo tanto tenemos que realizar protestas, no solamente aquí a nivel de Sudamérica, sino a nivel de todo el mundo. Y matar es matar, o sea, no importa quién lo haga ni dónde. Ahorita mismo están matando a niños y nadie se atreve a decir nada. Tantos bombardeos, tantas muertes injustificadas, donde gente inocente como niños, ancianos y mujeres son los que mueren. Vamos 750 hasta hoy en la mañana de muertes y la mayor parte son niños inocentes que ni siquiera tienen nada que ver. Es verdad, y niños al menos no tienen por qué morir. Que paren la matanza, somos seres humanos, hermanos de sangre, de alma, de espíritu, de esencia. Que paren la matanza. Todos somos pueblo y creo que es la oportunidad de que los ecuatorianos expresen su solidaridad con los que más necesitan.
La guerra es un campo de batalla, no junto a los civiles. Entonces, a parar esta nota y ya. Como dice Luther King, más daño le hace al mundo el silencio de los buenos que el daño que le puedan causar los malvados. Sí, para mí el mejor legado que les puedo dejar a mis hijos es la paz, el amor a los seres humanos. Eso es lo más importante. Asambleísta Torres, su opinión frente a esta opinión ciudadana. Bueno, yo concuerdo plenamente con ellos. Esta matanza tiene que parar y tiene que parar con una solución política final, que sería el reconocimiento de los dos estados, la reconstrucción completa de la Franja de Gaza. Pero, ¿qué existe básicamente en las zonas palestinas? No solamente un grupo político terrorista como es Hamas, sino otras organizaciones. Allí está la Organización para la Liberación Palestina, que es indudablemente mucho más tolerante. Anteriormente, cuando se habían producido algunos enfrentamientos entre fuerzas que están en la Franja de Gaza y los israelíes en Cisjordania y en Jerusalén, donde también existen asentamientos palestinos, los palestinos guardaban bastante silencio. Últimamente no. En Cisjordania ha habido una serie de movilizaciones a favor de los palestinos y lo propio ha ocurrido en ciertos sectores de Jerusalén. Ello significa que frente a lo que está ocurriendo en este momento ha existido una solidaridad que antes no se había advertido. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia final de todo lo que está ocurriendo? Que los países que se encuentran, digamos, participando, viendo, como sería Egipto, Jordania y Arabia Saudita, podrían jugar un papel importante. Claro que los gobiernos de estos tres países han fijado ya su posición frente a Hamas. Ellos están contra el grupo terrorista, pero podrían ayudar en un momento dado para el reconocimiento del Estado palestino, por supuesto el Estado judío en paz, y encontrar el camino pacífico a una solución que demanda la comunidad internacional. Lo que sí resulta intolerable es prácticamente son aquellas muertes que han ocurrido. Se comenta que choferes de los carros de la Cruz Roja habían sido obligados a abrir la puerta, bajar y los habían disparado a quemarropa. Pues esos son crímenes de lesa humanidad, o los ataques también a escuelas. Ello es intolerable y si tienen que ser juzgados, que sean aquellos que han ordenado o han cometido este tipo de delitos. Gracias, asambleísta Hernández. Sobre este punto final, usted había advertido de un genocidio. Sí, y yo también coincido con lo que dicen los ciudadanos. Tiene que pararse este genocidio. Y quizá el problema precisamente, Luis Fernando, es el pensar que ahora, en pleno siglo XXI, puede existir un Estado judío. Es que ese es el elemento central. Ese es el elemento central que puede permitir una explicación articulada de lo que es el conflicto. ¿Por qué no se permite o no se reconoce, como se lo hizo efectivamente con una mínima cantidad de personas en la década del 50, la nacionalidad a los palestinos? ¿Por qué? Porque eso amenaza a la posibilidad, si en el supuesto caso eso quisieran los palestinos. Pero ¿por qué no se reconoce? Porque eso amenaza a la posibilidad de un Estado judío. Segundo, ¿por qué también se recrudece a propósito, con el pretexto de las muertes de estos tres jóvenes israelíes, esta ofensiva? ¿Por qué? Porque esto es coincidente precisamente con el acercamiento que se hacía a inicios de año entre Al-Fatah y Hamas para buscar tener un gobierno mínimo de unidad nacional palestina. Este es el problema. Pero, sin embargo, hay, y esto vale decir, un interés en preservar el Estado judío, y por eso, frente a esta sola posibilidad que Al-Fatah y Hamas puedan mantener algún tipo de acercamiento, viene esta ofensiva. Frente, como ya hemos señalado, a la actitud, yo diría, complaciente de Naciones Unidas, que recién en el 2012 le dio el carácter de Estado observador y que aún no ha sido capaz de darle el reconocimiento como Estado pleno. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos boicotea de manera permanente esa posibilidad en el Consejo de Seguridad. Ese es el tema de concebir en pleno siglo XXI que puede existir un Estado judío. Y obviamente lo que aquí vemos que hay y que se practica es una política de ocupación, y lo que pasa en Cisjordania efectivamente demuestra eso. 450.000 personas
judías de una población de 2 millones de habitantes. Vale decir además que ahí la provisión, por ejemplo, de servicios de agua es absolutamente dispar. 620 metros cúbicos ocupa por persona cada habitante de las zonas de asentamiento judío, mientras 100 ocupa cada habitante de las zonas de Palestina. Asambleísta Torres, su respuesta brevemente. Bueno, sí, efectivamente aquí de lo que se trata es de Israel, Palestina en cuanto a su institucionalización política en el territorio. Israel es un Estado plenamente reconocido. Lo que se quiere es que Palestina indudablemente pueda consolidar institucionalmente un Estado palestino. Allá se va a llegar, así como antes de 1947 los israelitas no tenían territorio para poder constituir el Estado y ahora lo tienen. Lo mismo ocurre con los palestinos frente a la demanda que ellos plantean ante el mundo. De hecho, en la ONU, como muy bien dice Virgilio, han sido ya reconocidos como una especie de organización observadora, Estado observador, pero no Estado como nosotros conocemos. Pero hacia allá vamos a llegar. Ahora bien, el problema no solamente es de Israel, también es de Egipto, que está allí, pues, junto a la franja de Gaza. Bueno, Egipto, que tiene un papel protagónico, digamos, en ese lugar, ¿qué quiere? Egipto, de lo que se conoce, al menos los militares que hoy gobiernan ese país, de ninguna manera aceptarían que jamás controle el Estado palestino. Y prácticamente ese es uno de los puntos o una de las piedras de toque. Inclusive se ha hablado de la solución egipcia, para que sea Egipto el de alguna manera el que encuentre o dé una vía de solución. De tal manera que si tenemos a Egipto involucrado, también se encuentra Jordania y por supuesto está también Arabia Saudita. De tal modo que el conflicto tiene una magnitud que sobrepasa lo que pueda hacer Estados Unidos, la Unión Europea y por supuesto el propio Israel. Ahora, como dije al iniciar mi intervención, esta forma en la que Israel viene enfrentando el conflicto con una guerra asimétrica, desproporcionada, mina la legitimidad de Israel en el mundo internacional, porque pierde credibilidad. Asambleísta Torres, un elemento importante, en una guerra siempre hay un negocio en la mitad y que tiene que ver con las armas. Y la mayoría de las armas utilizadas en esta operación son estadounidenses. ¿Estados Unidos estaría lucrando de este conflicto? No, mire, de lado y lado, ¿no? Los comerciantes de armas deambulan por todo lado. Serán armas fabricadas localmente, uno no sabe, pero cuando hay una guerra, los comerciantes de armas hacen siempre un gran negocio de lado y lado. Asambleísta Hernández, su criterio respecto a este último punto. Mire, este es un tema clave en la imposibilidad de resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Efectivamente, lo que tenemos aquí también es que frente a este poderío militar bélico de Israel, tenemos al mundo árabe dividido y con distintos intereses, porque también ahí juegan el papel de los imperios. El tema militar es un tema clave. ¿Cuánto ha sido la asistencia? ¿Cuánto ha ascendido la asistencia militar norteamericana? 112.000 millones de dólares se estima que es lo que los Estados Unidos, entre comillas, ha donado a Israel. Pero esa donación, entre comillas, tiene un condicionamiento, y es que el 75% de lo que se dona en asistencia militar sea comprada a las propias empresas norteamericanas, de tal manera que es una plata que va a Israel, pero después regresa a los Estados Unidos porque se le compra el 75% del armamento de esta ayuda, entre comillas, nuevamente repito, militar. Entonces aquí hay un doble juego, y eso creo que puede explicar precisamente por qué los Estados Unidos están directamente involucrados. Hay, en primer lugar, apoyo militar, como ya he señalado, que es un apoyo militar que tiene millones de dólares, 112.000 millones de dólares. Segundo, apoyo diplomático. Ese apoyo diplomático que hace que se bloquee permanentemente resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que se desoiga también toda la serie de recomendaciones que ha realizado Naciones Unidas. Y también hay que decir, hay el apoyo de las grandes corporaciones, de los grandes capitales que presionan en la economía norteamericana y del mundo para permitir una solución pacífica. De tal manera que aquí el negocio de las armas, el negocio de toda la industria bélica es un componente fundamental en la solución. Vidas a cambio de armas. Sí, así resulta, vidas a cambio de armas, pero ese ha sido siempre el negocio de la guerra, y ese también explica por qué esta actitud de doble moral de los Estados Unidos, ¿no? Que creo que se ejemplifica bien en lo que señaló el propio secretario de Estado John Kerry,
que ironizando decía, menuda operación, menudo infierno de la operación milimétrica, que decían que es quirúrgica, ¿no? Eso demuestra bien la doble moral. Al interno reconocen que hay vidas a cambio de armas, pero en cambio patrocinan este genocidio que desarrolla Israel. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, tiempo de una breve pausa nuevamente aquí en Tesis y Antítesis. Enseguida volvemos con más. Estamos de regreso, amigos, con más de Tesis y Antítesis. El tema de hoy, la operación militar israelí Borde Protector. Asambleísta Torres, en estos últimos 3 minutos, ¿qué posición debe tomar la comunidad internacional ante este conflicto? Hemos visto una serie de pronunciamientos, ya lo hizo Mercosur, se lo ha hecho desde distintos frentes. ¿Qué posición debe tomar la comunidad internacional? Reconocer primero el derecho a la defensa. Si Hamás ataca a Israel, Israel tiene el derecho a defenderse con medidas proporcionales al ataque, no desproporcionadas. Si Israel ataca a los palestinos en la Franja de Gaza, estos tienen el derecho a defenderse, igualmente de manera proporcional. ¿Por qué Israel ha tenido que armarse? En esto quiero ser bastante objetivo. No tanto por la amenaza de los palestinos, sino básicamente por las advertencias que le han hecho de otros estados árabes. Recuerdo que algún gobernante iraní anunció la desaparición de Israel. Frente a todo ello, Israel ha tenido que, indudablemente, armarse para poder enfrentar un ataque de esa magnitud. Ahora bien, resulta que Kerry, el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, se ha convertido en el único interlocutor válido. Resulta que las fuerzas, digamos, dirigentes de Palestina, especialmente Mahmoud Abbas, el presidente, e inclusive algunos que forman parte del grupo Hamás, reconocen a Kerry como su interlocutor. Y lo mismo sucede con los israelitas. ¿Por qué tiene que ser él y no otro el interlocutor? Bueno, por la presencia que tiene Estados Unidos en la zona. Si sale Estados Unidos, si Kerry no juega el papel que debería jugar en nombre de Obama, pues ese campo se convierte en un campo de nadie. Por ello, yo lo que esperaría es que, como dije al comienzo, finalmente del desastre, de la guerra, del dolor que estamos viendo especialmente con la muerte de tanto palestino y de los cerca de 60 militares israelitas también que han fallecido, se logre reconstituir un acuerdo que permite una solución pacífica. 2 estados, reconocer el desarme, que termine inmediatamente el bloqueo de Israel a la Franja de Gaza. Desde que ganó Hamás el 2007, Israel impuso un bloqueo, y el bloqueo, por supuesto que ha tenido costos, ha impedido, como decía Virgilio, la movilización personal en el tema inclusive de intercambio de mercancías. Uno de los pedidos que hacen los palestinos con razón y con justicia es que se levante ese bloqueo. Pues habría que levantar ese bloqueo una vez que se llegue a condiciones de paz y que Hamás demuestre también su deseo de parar el conflicto. No nos olvidemos que al interior de Palestina también está en juego un tema de legitimidades políticas. Hamás adopta esta posición dura como grupo terrorista que ataca manejando parte del gobierno precisamente para consolidarse como una alternativa. La OLP, Abbas, que es el presidente de Palestina, ha tenido que adoptar una posición, digamos, coincidente con Hamás para no perder apoyo. Hay un tema político de por medio. Si hay madurez en el lado palestino y por supuesto madurez en el sector israelita, que sería lo menos que podríamos esperar, sí se podría lograr una salida, ojalá este mismo año. Gracias, asambleísta Hernández. Mire, lo paradójico de la geopolítica es que ahora, en plena escalada del conflicto, se pueda darle el calificativo a Hamás de grupo terrorista, por eso que este término siempre es ambiguo y siempre está en discusión, y no se pueda condenar de manera enérgica e intervenir por parte de la comunidad internacional acciones terroristas de un Estado que lo que está haciendo es básicamente afectando a la vida de niños. El 30% de quienes mueren en el conflicto son niños. Entonces esto es realmente increíble, ¿no? Esto da cuenta de las paradojas de la geopolítica y sobre todo de cómo se siguen tomando las decisiones al interior de los organismos internacionales. Creo que está en duda también la legitimidad de las Naciones Unidas. Han sido innumerables resoluciones las que de forma permanente se han violentado.
Pero ahora, además, lo que tenemos es la posibilidad de solución. Y esa posibilidad de solución yo creo que radica, porque se respete lo que desde 1967 se señala, ya que pueda existir un Estado palestino, que apenas tendría el 22% del territorio de lo que inicialmente era el protectorado británico de Palestina, el 22%. Ya han renunciado a las posibilidades de tener un territorio mayor. Pero ahora también esa solución va acompañada de dos temas fundamentales. Primero, que cese esta política de ocupación. Porque esta política de ocupación lo que hace, por decir algo en el tema de Cisjordania, es tener territorios inconexos, discontinuos, acantonados, y esos territorios además rodeados por el ejército israelí, que impide la libre movilización de los propios palestinos, no solo en la Franja de Gaza, sino en Cisjordania. Entonces esto es importante. O lo que pasa en la Franja de Gaza. ¿Cuál es el planteamiento fundamental en la Franja de Gaza? Que cese precisamente este control y que se permita desarrollar esta posibilidad de Estado palestino. Y es frente a eso a lo que reacciona Israel y con la complicidad. Yo vuelvo a señalar aquí, hay complicidad de los Estados Unidos, hay complicidad de Europa, hay complicidad del resto del mundo que de alguna manera ve lo que pasa en Israel y Palestina de forma impasible. Otro elemento que es importante plantear es que ahora, más que nunca, se requiere también que podamos repensar cómo funcionan estas instancias internacionales, cómo funciona Naciones Unidas, por qué esa capacidad y ese poder de veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que impide el reconocimiento del Estado palestino y que se establezcan las medidas para su posibilidad, para su realización. Yo creo que hay temas que efectivamente están en la discusión, hay temas que están en el debate, que no puede, a pesar de lo que es la intención del Estado israelí de prolongar el conflicto, no puede prolongarse porque la desigualdad de armas que existe es absolutamente brutal, es una asimetría que condena cada vez más a la muerte a los palestinos y se sigue preservando la ley en contra de todo precepto de derecho internacional del Estado más poderoso. Brevemente, ¿qué pasa con la reacción sudamericana? Yo creo que la reacción sudamericana ha sido importante. Brasil ha ¿Pero roto pobre o relaciones. débil? En el marco de lo que nos corresponde hacer. Brasil ha roto relaciones, ahora va a plantear que también esa sea una posición del Mercosur. Creo que el resto de países hemos llamado incluso a consulta a los embajadores. Y tiene nuevamente que esto volverse a poner el punto en organismos como las Naciones Unidas, porque lo primero que está en cuestionamiento, como vuelvo a señalar, es el tema de comunidad internacional. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis la síntesis le corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana y se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados, se crea y también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.